Hola, buenas tardes. Voy a presentar un poco de una investigación de lo que sería la base de datos en SQL, un tema que no es precisamente de la materia de tópicos avanzados de programación, pero como el maestro nos indicó, nos va a ser útil para después futuras materias, entonces está bien que vayamos familiarizándonos con él y que vayamos teniendo como una noción de lo que serían las bases de datos, lo que sería el lenguaje SQL y otras cosas. Así que comenzamos aquí. Primero tenemos que definir qué es una base de datos. Pues existen diferentes maneras de guardar información dentro de un sistema o computadora. Eh, Am, pues claro, las computadoras surgieron para de cierta forma ayudar en procesos, en la realización de operaciones y manejo de información en cantidades muy grandes. Por esto, eh, hay el manejar datos de manera eficiente y segura sin tener inconvenientes, problemas de seguridad, integridad y fiabilidad de los datos es una cuestión muy importante dentro del manejo de archivos y sistemas. Mm, este, Dentro de una de los sistemas o métodos para guardar datos o información están principalmente los sistemas de bases de datos y los sistemas de archivos. Tenemos que definir esas dos primero. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de información organizada de tal manera que pues, se pueda acceder, administrar y actualizar fácilmente. Las bases de datos normalmente cuentan con registros de datos relacionados entre sí. Esto les proporciona una manera más fácil para entender el sistema que se intenta representar y satisfacer las necesidades de una empresa o organización de esta manera. Es decir, una base de datos es una colección de datos de distinto tipo que presenta cierta conexión o relación entre las entidades, objetos que se están, uh, por así decirlo, guardando para con un cierto propósito o cierto intención, ya sea de una empresa o simplemente una persona que quiere llevar un registro de ciertas cosas en su vida. Por otro lado están los sistemas de archivos. Son los sistemas que tienen los dispositivos de memoria eh, para organizar, estructurar la búsqueda, lectura, la edición y eliminación de archivos. Son un componente muy importante para la comunicación entre el usuario y el sistema operativo, es decir, son una forma, como una especie de interfaz entre lo que realiza el sistema operativo de una computadora y lo que sería el usuario que opera esa computadora. Se requiere una aplicación específica para manipular los archivos. Esto pues puede ser la aplicación de carpetas, que sería un sistema de archivos de Windows, que por lo menos es el que yo manejo. Creo que casi cualquier sistema operativo tiene un navegador de documentos. Y también, por ejemplo, las hojas de cálculo son un tipo de archivo que se abre únicamente con Excel. Los documentos, los archivos .doc son documentos de Word. Hay otras aplicaciones, claro, no es que sea exclusiva, que sea únicamente un tipo de archivo especial para eso. También las presentaciones de PowerPoint, como la que estoy trabajando yo en este momento. Pero son como archivos que para modificar se tiene que trabajar con eso. Entonces hay una especie de desfase, una necesidad de especialización, por así decirlo. Necesitas tener muchas aplicaciones para manejar muchos archivos y entre ellos puede haber pérdida de datos al tratar de pasar de una a otra. Entonces tiene ciertos inconvenientes. Um, ¿Para qué se necesita una base de datos? Pues principalmente al manejar cantidades de información muy grandes en los sistemas de archivos, en archivo de Excel o cualquier otra intento de manejar datos,
pueden empezar a ocurrir problemas de redundancia que un sistema gestor de base de datos, un sistema administrador de base de datos, ayuda a eliminar este problema. De esta forma también facilita el acceso y modificación de los datos, incluso desde distintos usuarios. Pueden acceder a la misma base de datos que, por cierto, está protegida o debiese de tener un tipo de protección de acceso que le permite a distintos usuarios que deseen acceder que conozcan la contraseña. O sea, solo puedes tener, como yo por ejemplo le paso la contraseña a un amigo y él me ayuda a la creación de la base de datos. También resuelve problemas de seguridad por lo mismo de la protección que debiese de tener la base de datos. Y facilita el acceso y la modificación porque cada uno de los datos, aunque están relacionados, no dependen unos de otros. Entonces puedes modificar un archivo, un dato, una tabla, sin que se afecte realmente la integridad de los datos que están con ese dato en específico dentro de la base de datos. También un sistema gestor de base de datos, que sería como MySQL o SQL, permite visualizar de forma gráfica perdón, las relaciones entre las tablas, que es una forma de representarlo, ahorita lo vamos a hablar. Y así entiendes de manera más sencilla lo que hace la base de datos y lo que las relaciones que tienen, pues las operaciones que se realizan y cómo se desenvuelven dentro del sistema de la misma base de datos. Ahora, ¿cómo guarda información una base de datos? En general, las bases de datos se archivan en memorias secundarias. Este es el espacio físico que ocupa la base de datos, es decir, una empresa o alguien que lleva una base de datos no lo va a tener directamente en la computadora o en el equipo principal que utilizan, sino en discos duros, en memorias flash extraíbles o servidores físicos, como sería el caso de la mayoría de bases de datos en la nube. Una base de datos se almacena por medio de archivos en el motor de la base de datos utilizada. Esos archivos contienen datos visibles para el usuario y otros que solo son visibles para el sistema gestor de base de datos. O sea, tenemos archivos que son la representación gráfica que sirven para que se muestren o contienen la información que el usuario está poniendo, y hay otros que solamente el motor de base de datos, MySQL o SQL por ejemplo, solamente ellos utilizan, y es para la generación de la estructura de la propia base de datos. En SQL, que es el ejemplo, que me adelanté un poco, se guarda la base de datos en por lo menos un archivo con una extensión específica. Y el registro de acciones, operaciones o transacciones se guarda en otro archivo con una extensión diferente. Toda la información del usuario se guarda en el primer archivo. O sea, toda la información que el usuario, el desarrollador, por así decirlo, el que está haciendo la base de datos. Mientras que en el segundo archivo, de una extensión diferente, se guarda la información de las operaciones para que ésta pueda usarse en caso de errores. Esto es un ejemplo. Así va a haber muchos archivos. Un archivo con cierta extensión va a guardar las partes que ingrese el usuario, y otro, por ejemplo, guarda la información que tienen las tablas, guarda la estructura que tiene la propia base de datos, y el del ejemplo guarda las operaciones que se realizan dentro de la base de datos. Dentro de las bases de datos se almacenan tablas, y estas tablas se guardan los datos y la estructura de la misma base de datos. Existen tablas del sistema y tablas definidas por el usuario. Las tablas del sistema, en ellas se almacena la estructura, es decir, nombres de las demás tablas, tablas con las características y nombre de los campos de las demás, tablas con procedimientos del procesamiento de base de datos, tablas con restricciones, tablas con todos los elementos que se requieran para la creación de la base de datos. Estas tablas no son modificables por el usuario, pero sí requieren que tenga una noción, por lo menos cierto conocimiento de cuáles son estas tablas o características, para que así tengas un mayor control al momento de estar
desarrollando una base de datos, mientras que las tablas definidas por el usuario son simplemente las que contienen los datos capturados por el desarrollador. Puede ser una tabla de cliente, puede ser una tabla de producto, ese tipo de tablas que son la estructura general o una estructura que más se conoce de la base de datos. ¿Qué es SQL? Es, en español, lenguaje de consulta estructurado, o en inglés Structured Query Language, son las siglas. Es un lenguaje de programación que sirve para almacenar, procesar información en una base de datos relacional. Una base de datos relacional almacena la información en tablas, con filas y columnas, y las columnas representan los atributos, las filas representan una entrada y relaciones entre las tablas de datos. SQL tiene instrucciones para almacenar, actualizar, eliminar, buscar y recuperar información de la base de datos. También se puede usar para mantener y optimizar el rendimiento de la base de datos. Entonces SQL simplemente es un lenguaje que nos ayuda a operar una base de datos, así como crearla, optimizarla y darle mantenimiento a la misma. Una moto. Ya se fue. Instrucciones, sentencias o consultas en SQL. Son instrucciones válidas que los sistemas de administración de bases de datos relacionales entienden. Las instrucciones se crean a partir de ciertos elementos del lenguaje. Estos son componentes como identificadores, variables y condiciones de búsqueda que forman una instrucción válida en el lenguaje SQL. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a definir algunas de estas cosas que a lo mejor ahorita no entienden. Por ejemplo, en la parte que dice insert into, vamos a insertar, es decir, añadir un registro, o de forma visual vamos a añadir un renglón a una tabla. Insert es la sentencia, instrucción o el comando, que es el primero que se tiene que declarar para decirle al lenguaje, al entorno, al motor SQL que vamos a añadir, insertar. Into es otra palabra clave que nos ayuda a estructurar mejor la sentencia. Into, entonces dice, vamos a insertar en mattress table, que es el nombre de la tabla en la que vamos a añadirlo. Aquí entre paréntesis vemos la columna, las columnas que serían los atributos de esa tabla. Entonces vamos a insertar en la tabla mattress table, brand name, que sería la columna o atributo 1, y el costo, que sería la columna o atributo 2. En la parte de abajo vemos parte de la misma sentencia, pero ya estos son los valores como tal que se van a insertar. Entonces corresponde A, sería para la primera columna, que sería brand name A, mientras que la segunda columna se representa con 499, que es el costo de lo que vamos a insertar. Estos son los valores, o sea, aquí se está insertando. Esta es un listado de algunas sentencias básicas en SQL. Fueron las que encontré. Algunas son las principales, y otras son como complementarias para tener sentencias más específicas de cierta forma. Por ejemplo, distinct, where, and y order by. Esas son como complementarias, o son auxiliares, siento yo, para la realización de una petición a la base de datos. Entonces vamos a analizar las principales primero y luego otras que son, bueno, que yo considero como complementarias. Empezamos con insert, insertar. Se usa la palabra en inglés. Insert tiene que estar en mayúsculas, eso sí, tiene que ser de esa manera para que el lenguaje, la sintaxis esté de forma correcta. Se utiliza para insertar datos, es decir, añadir una nueva fila en una tabla. Se puede hacer de dos formas distintas, es lo que dije hace ratito. Las dos formas serían estas. Puedes poner insert into tabla y no poner entre paréntesis las columnas, y simplemente poner abajo los valores, valor 1, valor 2 y valor 3. Es decir, si fuera nombre de la marca, precio y color, por así decirlo, como un ejemplo. Si pones aquí directamente el valor que va a ocupar ese campo, tiene que estar en orden también, porque si no corresponden los tipos de datos puede dar un error.
o hacerlo directamente, o hacerlo de forma más explícita con esta versión que sería insert into, nombre de la tabla, y pones directamente aquí el nombre de las columnas, valores, valor 1, valor 2 y valor 3, y ayuda a, de esta forma como que tienes mayor control de lo que se está haciendo. Vamos a usar para todos esos ejemplos una base de datos y una tabla, perdón, y una tabla que se llama personas. Entonces vamos a insertar personas utilizando estas dos, bueno, no de las dos maneras, simplemente es el mismo ejemplo de dos formas distintas y los dos obtendremos el mismo resultado. Aquí vamos a insertar sin poner las columnas en el primer renglón. Sería insert into personas, values Pedro Ruiz González. El segundo, que se queda más específico, sería insertar entre personas, y personas sería nombre, apellido 1 y apellido 2, los valores de Pedro Ruiz como apellido 1 y González como apellido 2. En ambos tendremos el resultado de añadir a Pedro en la columna de nombre, luego Ruiz en la columna de apellido 2 y González en la columna de apellido 3. Apellido 2. La forma de consultar se hace con select. Select es la palabra en inglés para seleccionar. Existen también dos formas, o bueno, sí, dos formas de hacerlo. Se puede poner select con un asterisco para obtener todos los datos de la tabla. Perdón. Existe también la forma de select y solamente especificar ciertos campos de la tabla para obtenerlos. Aquí está el ejemplo con un select from personas y tenemos todos todos los campos de la tabla, es decir, Antonio Pérez González, Antonio García Benito, Luis López Pérez. También existe aquí un ejemplo, tenemos un ejemplo del select con nombre y apellido solamente, entonces va a tener solamente dos columnas. Si eran tres, va a tener dos ahora. Y tenemos Antonio Pérez, Antonio García y Luis López. Esa es la forma de consultar. Para actualizar, llamamos al comando update. Update se utiliza para actualizar o modificar datos ya existentes. La sintaxis de esto sería de esta manera: update, el nombre de la tabla, set es para colocar los nuevos valores en las columnas, es decir, set en la columna 1 igual al nuevo valor, y en la columna 2 el valor 2. ¿Dónde? Estos son los complementos que yo estaba diciendo hace rato. ¿Dónde? Where. O sea, where es para buscar, o exactamente donde se encuentre la columna 3, sería que sea igual al valor 3. Ahí es donde va a hacer la modificación dentro de la tabla. La cláusula set para valores para las columnas indicadas. La cláusula where sirve para seleccionar las filas que queremos modificar. Aquí está un ejemplo. Esta sería la tabla original sin modificar. Tenemos a Antonio Pérez y todos los datos de personas, que sería nombre, apellido 1 y apellido 2. Entonces vamos a cambiar update personas, el nombre de la tabla, set apellido 2, vamos a cambiarlo de Rodríguez, donde el nombre sea igual a Antonio y apellido 1 sea igual a García y el apellido 2 sea igual a Benito. Entonces el apellido 2, en lugar de ser Benito, que está aquí, ese sería este registro, lo vamos a cambiar a Rodríguez. Y aquí quedaría Antonio García Rodríguez. Ya no es Antonio García Benito. Y así funciona el update. Delete es para eliminar, claro, si sabemos inglés está muy obvio. Esta sería la sintaxis, sería eliminar de la tabla donde el nombre de la columna sea igual a un valor que le pasemos. Si queremos borrar todos los registros o filas de una tabla, se utiliza la sentencia delete, un asterisco, from la tabla. Es similar al select, solo que en lugar de consultar o extraer, vamos a eliminar todo. Aquí tenemos un ejemplo escrito meramente. Eliminar de personas donde el nombre sea igual a Luis
el apellido 1 sea igual a López y el apellido 2 sería igual a Pérez. Eso eliminaría directamente ese registro. Listo, profe, si se escucha algún tipo de corte es porque me levanté a tomar agua o algo así. Ok, entonces ya quedó el ejemplo de delete. Ah, seguimos. Distintos. No sé si realmente era la palabra, pero en inglés es distinct, que sirve para eliminar los datos duplicados cuando se realiza alguna consulta. Supongamos que primero hacemos select nombre from personas y nos retorna pues esta vista, estas opciones, estos resultados de la consulta de obtener el nombre de la tabla personas. Nos regresa Antonio, Luis y Antonio. Esto no es un problema porque son valores, entradas diferentes. Aunque se repita el mismo valor, no es el mismo, a menos de que se haya guardado dos veces. Pero en este caso sabemos que no es así porque tienen apellidos diferentes. Sin embargo, en este momento no queremos que tengamos dos Antonios y un Luis. Así que realizamos la consulta de esta manera. Select distinct number from personas. Es decir, vamos a seleccionar los distintos nombres, o sea, columna nombre de la tabla personas. Entonces nos retorna únicamente Antonio y Luis, porque Antonio se repite dos veces, entonces solamente tenemos Antonio y Luis. Y así podríamos de cierta forma contabilizar las cantidades las cantidades de nombres diferentes que hay dentro de una tabla. Condiciones de consulta. No supe cómo escribirlo, pero sí. Where se utiliza para incluir condiciones de los datos que queremos consultar. Sirve para seleccionar algunas filas de la tabla que cumplan con una determinada condición. Como se ha visto en ejemplos en otros en otras consultas, en otras inserciones. Se han usado el where, entonces aquí vamos a seleccionar todas las entradas de personas donde el nombre sea igual a Antonio. Ya vimos que tenemos dos Antonios, entonces esta consulta, escrita de esta manera, seleccionar todo de personas donde el nombre sea igual a Antonio. Entonces nos daría este resultado, donde tenemos a Antonio Pérez Gómez y Antonio García Benito. I y O. Basándonos ahora en esta tabla, I y O se utilizan para incluir dos o más condiciones a una consulta. Aquí tenemos un ejemplo con I, o bueno, AND. Entonces vamos a seleccionar todo de la tabla personas donde el nombre sea igual a Antonio y el apellido sea García. Entonces tenemos en la tabla de arriba, podemos consultar que solo hay un Antonio Lo García Benito. Entonces solamente nos retorna una entrada Antonio García Benito. En cambio, si utilizamos el OR, en este caso seleccionar todos los campos de personas donde el nombre es Antonio o el apellido sea García. Es bastante similar a cualquier operación lógica en la que se utilizan y o, and or, como lo quieras decir. El or tiene que ser una opción o la otra. Entonces aquí te retorna todos los campos donde el nombre sea igual a Antonio, es decir, estos, o el apellido sea García. Como solamente hay un García, supongamos que Luis tuviese el apellido García, también te hubiera agregado aquí en la tabla como tercer resultado a Luis García, pero solamente tenemos un Antonio García y un Antonio Pérez, entonces te retorna esos dos. Ordenar por, order by. Order by se utiliza para ordenar los resultados de una consulta. Esta sería la sintaxis de esta consulta, de esta petición. Select, nombre de las columnas, from, nombre de la tabla, y que la ordene el nombre de la columna, o sea, ordenar conforme al nombre de la columna, y puedes ponerle que sea ascendente o descendente. Creo que por default
te lo pone en orden ascendente, es decir, el primer registro, este sería el, el más bajo, el valor más bajo relativo a la columna, y los demás serían eh, los más altos. Entonces podemos ponerlo de orden ascendente y descendente. En este ejemplo vamos a seleccionar nombre y apellido 1 de la tabla personas y lo va a ordenar conforme a la columna 1, que sería, bueno, al apellido, en orden ascendente. Es decir, esta es la columna que nos dicta el orden y este sería el valor más bajo, alto y alto. Entonces esto sería el uso de order by en orden ascendente. Sentencias SQL usadas para definir la estructura de tablas. Ya vimos las sentencias que son para manipular los datos, que sería el DML. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que serían las consultas o peticiones de DDL. SQL se divide en varias, de hecho hay más, aquí dice que dos, pero son varias. El primero sería lenguaje de definición de datos, que es lo que vamos a ver ahorita, y lenguaje de manipulación de datos, que es las sentencias que ya vimos hace un momento. Las sentencias DDL se utilizan para describir una base de datos, definir su estructura, crear sus objetos y crear los subobjetos de una misma tabla. El lenguaje de definición de datos forma parte del lenguaje de consulta estructurado. Estos son ejemplos de sentencias DDL que son de definición de datos. Con el create creamos una tabla nueva. Ay, no puse ejemplos de esto, discúlpeme un montón, profe. Modificación de la estructura de una tabla se llama con la sentencia alter, sin suprimir la tabla, volver a crearla. Con esta sentencia podemos añadir columnas, eliminar columnas o cambiar la definición de una columna, la longitud de los variables, de los valores, entre otros funciones. También se puede eliminar objetos, tablas de la base de datos con el mandato drop. En caso de que una tabla ya no sea requerida, que sea redundante, con esto podemos eliminarlo. Partición de tablas sería con la sentencia partition. Otros ejemplos del mandato de los DDL sería truncate, elimina todos los registros de una tabla, es decir, deja una tabla en su estado primario, que sería completamente vacía y sin registros. Se elimina todo. Comment, se agregan comentarios al diccionario de datos, es decir, dentro de la base de datos, pues alguien más la va a leer, ¿no? Alguien necesita saber qué hace cada cosa. Rename sería para cambiar el nombre de un objeto, que podemos habernos equivocado de tabla cliente, en realidad no es un cliente, sino es un comprador o otra cosa que no sea un cliente, entonces con este comando lo vamos a quitar. Resumen, conclusiones. Date vuelo, papá. Entonces, en resumen, una base de datos nos ayuda a llevar el manejo de ciertos datos que están relacionados, es decir, no tienen algo que ver, no es que sean aislados, no es que sea información simplemente así al azar, están relacionados de alguna manera. Y una forma de manipular, crear, ensamblar, diseñar una base de datos, pues es con el lenguaje de consulta estructurado, en inglés Structured Query Language, y por sus siglas SQL. SQL tiene varias sentencias, también existen varias herramientas y diferentes versiones de SQL, como MySQL, que es el que estamos trabajando en nuestra otra materia de fundamentos de base de datos, que tiene un apartado visual para poder diseñar cómo sería las relaciones y estructura general de la base de datos. Asimismo, tienen dos formas principales de hablar con ese lenguaje. La primera sería el lenguaje de manipulación de datos. Bueno, en realidad supongo que sería la segunda, porque el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, se tiene que hacer primero, porque si no creas una tabla, ¿cómo vas a consultar una tabla?
Entonces, el lenguaje el lenguaje de definición de datos, el DDL, tiene consultas o sentencias, palabras clave que nos sirven para diseñar la estructura de la base de datos. Con eso creas las tablas, manejas las relaciones y todo eso. Mientras que con el lenguaje de manipulación de datos añades consultas, retiras o manipulas de cualquier forma los datos que ya están creados dentro de la estructura de la base de datos o de una tabla, que es pues una tabla tiene que estar dentro de una base de datos. Entonces es bastante útil para llevar manejo de información que requerimos para cierto campo, cierto estudio, cierto trabajo, cierta actividad en nuestra vida, y que no tengamos forma de llevarlo de otra manera. Muchas empresas lo ocupan por llevar el registro de acciones y ventas. Entonces es una herramienta bastante interesante para esto. Seguiré viéndolo en futuras materias. Espero que esto sea suficiente para mí y para todos. Nos vemos, profe. Gracias.